Buenas noches a todos. La presentación de los ponentes lo va a hacer nuestra hermana Ana, que va a ser la moderadora, y continuamos con el ciclo Cristianismo y Sociedad, esta vez desde el instante de la Concepción, creo que se llama, ¿no? Le dejo la palabra a la moderadora. Bienvenidos todos a vuestra casa. Bueno, hermanos, pues, y asistentes no hermanos. Yo soy Ana Cáceres, para los que no me conozcan, soy médico de familia, radióloga, madre de 2 hijos y hermana de Santa Marta. Ante todo, quiero dar las gracias a la hermandad por haberme dado esta oportunidad, encomendarme esta tarea que me parece difícil y a la vez que importante, especialmente a Carmen, bueno, pues por confiar en mí con este tema tan precioso como es la defensa de la vida. Yo tengo que reconocer que cuando me encomendó la tarea me sentí desvalida en el más amplio sentido de la palabra, pero como era para hablar de vida y venía de mi hermandad, pues no podía decir que no. Desvalida porque sentí que me encontraba ante una tarea difícil que tanto debate genera en la sociedad, que siempre está presente, además últimamente más por esta propuesta nueva del gobierno de introducirlo como derecho como derecho constitucional, y que también me ha tocado como médico lidiar en algunas ocasiones con el tema. Y después pensé que en realidad era un privilegio este encargo, porque era la oportunidad de poder aprender más, de escuchar voces gracias a las cuales nuestra fe y nuestros valores pues, se ven enriquecidos. Voces que hacen de luz para alumbrarnos en esos momentos de dudas. Nos enfrentamos a un tema complejo como en la vida, el conflicto entre el derecho y la autonomía de la mujer y la vida del no nacido, pero vivo desde el momento de la concepción, como decíamos en el título de la mesa, la lucha entre la legalidad y la moralidad, y diariamente pues, se nos van a plantear cuestiones en las que nos sentimos la necesidad moral de dar respuesta, algunos de ellos planteados desde un punto de vista legal sin tener en cuenta la fe, y que nos genera pues una tensión permanente entre lo que es nuestra conciencia, lo que es el derecho y en el caso pues, de los sanitarios también un conflicto con nuestra práctica clínica. En esta mesa vamos a abordar temas como la comprensión de las causas que pueden llevar a una mujer a decidir abortar, saber dónde como cristianos podemos acompañar, como nos decía el Papa Francisco, a las familias en sus decisiones, y por supuesto a hablar sobre llevar la misericordia cristiana a estas personas en estas situaciones. También, por supuesto, cómo llevar un mensaje de esperanza y de educar en valores, en prevención, en educación sexual, y sobre todo cómo ayudar a aquellas que se nos van a ver en situaciones de desamparo, que podemos hacer como cristianos por ellas. Pues para ayudarnos a reflexionar sobre todo esto, voy a presentar muy brevemente a nuestros ponentes. En primer lugar está con nosotros el doctor Luzgardo García Díaz, médico ginecólogo especializado en medicina fetal, profesor de la Universidad de Sevilla y padre de 4 hijos, centrado en la atención al embarazo de riesgo y la medicina y terapia fetal. Su contacto con situaciones de conflicto, pues todos podemos suponer que están prácticamente a diario en su vida, y nadie mejor que él para hacernos meditar sobre las razones que pueden llevar a una mujer a tomar una decisión en uno u otro sentido. En segundo lugar, nos acompaña Ángela de los Santos, empresaria, teóloga, madre de 4 hijos y actual presidenta de la Asociación Provida Sevilla Asdevi, que nos va a contar pues, qué ayudas pone su asociación al servicio de la futura madre para resolver problemas que le puedan surgir durante el embarazo y a seguir adelante durante el parto. Y finalmente tenemos a Rafael y a Carmen, que son Rafael Muñoz y su esposa doña Carmen Rodríguez, delegados diocesanos de Familia y Vida de nuestra diócesis desde 2022. Ellos son, Rafael es físico, Carmen estudió empresariales, ¿verdad? Y ambos son también teólogos, estudiaron teología para seglares y tienen el máster de pastoral familiar del Instituto San Juan Pablo II. Rafael además es acólito instruido. Desde la delegación coordinan 2 proyectos de los que nos van a hablar, los proyectos Ángel y Raquel,
El primero dirigido a mujeres embarazadas en riesgo de abortar y el segundo para el apoyo al trauma que puede causar un aborto tanto en la mujer como por supuesto en el hombre. Así que sin más y deseando de escucharlo, pues vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Os ruego que nos ciñamos a entre 8 y 10 minutos de presentación inicial, sobre todo porque creo que es interesante que se promueva el debate y preguntas que puedan venir de la audiencia. Ricardo, cuando tú quieras. Bueno, buenas noches. Gracias a esta hermandad por invitarme de nuevo. Una hermandad a la que le tengo mucho cariño. Primero por motivos conyugales, mi mujer es hermana de la hermandad, y porque esta hermandad me invitó, como hemos hablado antes, siendo yo muy jovencito, a dar la meditación del Cristo de la Caridad. Y a partir de ahí, pues la verdad que fue viniendo una cosa detrás de otra y acabó terminé siendo pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Por tanto, como decía el banderillero de Belmonte, degenerando, acabé siendo. Vengo aquí en calidad de ginecólogo, de ginecólogo que lleva desde el año 2008 dedicado prácticamente exclusivamente al diagnóstico prenatal, a la medicina fetal y al embarazo de riesgo. Yo vengo a dar mi visión como médico. Ahora voy a daros unas pinceladas y luego podemos en el diálogo hablar de lo que queráis. Yo voy a dar mi visión, a contar un poco mi experiencia, mi vivencia, como ha dicho Ana, mi situación diaria ante estos dilemas que se me dan cada día, porque este es mi día a día, ¿no? Y sobre todo voy a dar mi visión de un médico, de una persona cristiana y que se genera preguntas. No crees que tengo soluciones para todas, ojalá, pero bueno, a diario tengo dilemas, tengo preguntas, tengo situaciones que tiene uno, bueno, que a lo largo de los años pues he tenido que ir resolviendo y solucionando. Tiene que quedar claro también que ante el debate sobre el inicio de la vida, los dilemas éticos ante el inicio de la vida, ante el final de la vida, hoy nos toca hablar del inicio de la vida, no hay médico que se escape, aquí hay varios y todos tenemos en algún momento una situación de dilema, de conflicto ético que nos hace reflexionar, ¿no? Porque al fin y al cabo la ética lo que nos hace es generarnos preguntas. La ética no nos da la respuesta a todo. La bioética nos hace generar preguntas y buscar soluciones a las preguntas del día a día. Estamos en una sociedad muy polarizada. La palabra polarización creo que fue, Carmen, corrígeme si me equivoco, que tú escribiste la palabra del año, ¿no? Hace unos años no fue la palabra del año, ¿no? Y claro, cuando hablamos de estos temas, pues rápidamente también surge la polarización. Yo no querría llevarlo al terreno de la polarización, yo querría contar mi experiencia un poco y hablar un poco de mi vivencia y de las situaciones y de las causas, ¿no? De las causas. Por tanto, como decía yo, soy un hombre que tiene más preguntas que soluciones. Decía Julián Marías que el cristianismo no da soluciones, pero sí da luz para buscarlas. Y a mí, en mi labor profesional, ser cristiano, ser médico cristiano, me ha ayudado a buscar la luz en situaciones conflictivas que uno tiene cada día. Yo parto de la base y que el aborto es un fracaso. El aborto es un fracaso humano. El aborto es un fracaso de la humanidad. Cada vida que se pierde voluntariamente es un fracaso de la humanidad. Y un fracaso de la humanidad en el que participamos prácticamente todos en mayor o menor medida. O sea que aquí toda la sociedad tiene su piedrecita, o tira su piedrecita. O sea que no nos creamos a salvo. Como sociedad tenemos muchas implicaciones en esto, ¿no? En las decisiones que se toman. Claro, tengo que decir que yo voy a hablar del aborto, mi dilema en esta situación fundamentalmente es en el aborto, porque claro, los dilemas del inicio de la vida son más allá del aborto, también podríamos hablar de la anticoncepción, de algunos métodos anticonceptivos que podrían afectar a la implantación de un preembrión, como se le llama ahora, o a
reproducción asistida, yo, como en lo que yo estoy más relacionado con el embarazo, pues voy a centrar mi breve intervención en el aborto, ¿vale? Que, como digo, es un fracaso humano, un fracaso de la humanidad. Y es una guerra con muchas víctimas. No creéis que solo la víctima es la vida que se pierde, sino que hay muchas víctimas alrededor. Hay muchas víctimas alrededor y muchas víctimas que siguen siendo víctimas en el tiempo. Es una pena que don Francisco no se haya quedado, pero probablemente él podría hablar de cómo esta guerra sigue coleando en las personas a lo largo del tiempo. ¿Vale? Podríamos hablar del debate de cuándo es vida humana. El otro día en la misma guardia, hace unos días estaba yo de guardia y una compañera dice, bueno, es que no es vida humana. Digo, bueno, ¿desde cuándo es vida humana? ¿No? Uno de los grandes debates, uno de los grandes dilemas, o de cuándo vamos a marcar que considerar que la vida es humana o no. Yo considero que la vida humana es vida humana desde la concepción, desde que se crea unas recombinaciones en el ADN del padre y el ADN de la madre, que hace que esa combinación genética sea única y exclusiva de ese individuo que es un cigoto y que el día de mañana, si todo va bien, será una persona adulta. Pero ya en ese momento hay un ADN que es propio de ese individuo, de ese cigoto inicial. Hay incluso pensadores cristianos que han intentado, se han acercado a esto con mucha libertad. Han dicho, oye, vamos a ver cuándo es vida humana. Y hay incluso pensadores cristianos que han dicho, bueno, ¿y por qué no desde el momento de la implantación? ¿Por qué no desde el momento de la creación del embriocardio? ¿Por qué no desde el momento de la gastrulación, cuando se forman las tres hojas germinales de las que generan todos los tejidos? Bueno, ya una vez que se ha formado el ADN inicial, a partir de ahí podemos poner muchas líneas, pero realmente volvemos a la casilla de salida. Si no hubiera habido ese cigoto inicial, no habría habido, no habría habido implantación, no habría habido gastrulación, no habría habido embriocardio, no se habría formado la vellosidad terciaria. Es decir, una serie de cambios que se van formando en las primeras semanas de embarazo que son vertiginosos, y que poner ahí la línea para decir aquí vida humana y no, pues es muy difícil. Por tanto, yo creo que lo más coherente es considerar que vida humana es desde el momento de la fecundación, ¿vale? Yo soy una rareza, porque soy un ginecólogo católico que se dedica al diagnóstico prenatal. Y ustedes me dirán a mí, bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, pues siendo. Tenemos que tener en cuenta que el 3 el 4% de los fetos tienen alguna malformación. El 3 el 4% de la población embarazada, 5.000 partos que tiene Virgen del Rocío, perdón, si me estáis grabando, es un huevo de embarazo, ¿eh? O sea, que son 2 o 3 consultas todos los días Virgen del Rocío de diagnóstico prenatal abierta funcionando, ¿eh? O sea, 2 o 3 consultas al día, o sea, que funcionando, pero a tope. O sea, que el 3 o el 4% y cada vez con la tecnología que tenemos, cada vez detectamos más, ¿no? Os confieso que yo hice también mi discernimiento cuando empecé en esto, porque había un área de la especialidad que me gustaba mucho, me encanta, me apasiona, me parece muy científica, me parece una gran labor, un gran campo para hacer el bien. Pero claro, de algunas de las informaciones que se dan en la consulta, pues hay familias que deciden no continuar con el embarazo. Y eso es un dilema, ¿eh? Era yo muy jovencito entonces y hablé con el padre Mazuelo, hoy arzobispo de Canarias. Y tengo una carta de él, un escrito, un correo. Él luego hizo una carta sobre eso, una carta pastoral sobre eso. Que me escribió un correo que lo tengo guardado como oro en paño, animándome él decía que los católicos, decía una cosa muy bonita, que los católicos no podíamos abandonar ninguna batalla y que no podíamos dejar el diagnóstico prenatal en manos de gente que no fuese católica. Los católicos no podíamos decir, yo que soy católico, esto me genera un dilema, no me dedico a esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues, claro, esto me ha generado muchas situaciones de conflicto, pero a lo largo del tiempo, pues yo creo que el resultado final es bueno y sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno porque además yo he aprendido mucho de mis pacientes, aprendo mucho. Yo todos los días paso consultas de diagnóstico prenatal y todos los días doy informaciones que son malas noticias, que son informaciones desagradables.
pero que sean informaciones desagradables no significa que no haya nada que hacer y que no se pueda hacer nada por esa criatura. ¿No os creéis que a diario tenemos muchas pacientes que deciden abortar, de las nuestras, de las que vienen por una malformación fetal, que va en absoluto? La mayoría deciden continuar adelante. Sobre todo cuando se encuentran con profesionales que están acostumbrados a dar una información con experiencia, y en muchas ocasiones, como hoy es martes, ¿no? Mañana miércoles, por ejemplo, vienen los cardiólogos pediátricos a pasar consulta con nosotros a ver las cardiopatías. Entonces, claro, es un cambio absoluto de paradigma. Cuando una madre le ha diagnosticado que el feto tiene una cardiopatía, que va a necesitar una cirugía cardíaca, que va a necesitar un ingreso en la UCI, una circulación extracorpórea, etcétera, etcétera. Pero tú se lo explicas y vienen los cardiólogos y los cirujanos que van a operar a su niño cuando nazca, y además, aquí estoy yo que te voy a acompañar en el embarazo, te vamos a atender el parto, y aquí están estos señores que van a saber de tu niño, y además ya hablamos del niño con el nombre. ¿Cómo se llama? Lucas, pues el otro día Lucas, pues a partir de, oye, Lucas tiene esto, ya estamos hablando de Lucas y todavía no le conocemos la carita a Lucas, ¿no? O sea que eso genera mucha confianza y nos ayuda a trabajar y a quitarle miedos a la gente. Hace unos años le hicieron una entrevista al Papa Francisco, fue un poco polémica, fue un Jueves Santo, un miércoles santo, donde le pusieron al Papa Francisco con un grupo de gente así muy heterogénea. El Papa, el pobre, se metía en unos jardines que no veas, ¿sabes? Una chica trans, un no sé cuánto, en fin, una historia. Y entonces le dijo una chica al Papa Francisco: Santidad, yo he acompañado a una chica al abortorio, a una amiga al abortorio. ¿He hecho mal?, le dijo al Papa Francisco. No, vos no habéis hecho mal, pero acompañar no es justificar. Acompañar no es justificar. Y eso fue una clave que me dio, que me ayudó. Claro, al fin y al cabo, eso algunas veces es lo que me toca hacer, acompañar. Porque hay gente que decide ya informada y después de pasar el aborto con el que yo estoy relacionado es un drama siempre. Yo no estoy relacionado con el aborto de las chicas que se quedan embarazadas y, como dice la gente, perdón, me lo quito, ¿no? El aborto que se genera de mi consulta es un drama, porque son embarazos muy deseados, son parejas que quieren su embarazo y que se les está dando una noticia muy terrible. Entonces, me ha tocado muchas veces acompañar, no hacerlo porque yo no practico la interrupción, el aborto, pero bueno, acompañarlo. Y también he aprendido de esa labor de acompañamiento, y he aprendido de la gente, he aprendido y además lo intento hacer con la mayor misericordia que puedo. En fin, ¿por qué aborta la gente? ¿Por qué abortan las mujeres cuando se les diagnostica una malformación fetal? Es una de las cosas que yo quiero traer aquí. Bueno, pues yo voy a deciros 3 claves. La primera es la incertidumbre. ¿Sí? Porque claro, te encuentras ante un escenario nuevo, y nadie te asegura, te lo dicen muchas veces: ¿y usted me asegura que mi niño no va a tener problemas para andar? ¿Y usted me asegura que mi niño no va a tener problemas para esto? ¿Y usted me asegura? Asegurarlo no, pero tampoco se lo aseguramos a un embarazo que va perfectamente, tampoco se lo va a asegurar nadie. Primero, la incertidumbre. El segundo elemento, importantísimo, una mala información previa. Yo siempre digo que el que pega primero da 2 veces, ¿no? Pues el primero que da una información, yo le digo a mis compañeros: y yo, si ves una malformación, tú dile que has visto algo, me lo manda, que yo le voy a dar la primera información, pero no le... Entonces, cuando algunas veces que otro profesional ha dado una información excesiva o no fundamentada, o incluso se ha adornado, o le ha dicho: estos son 6 meses en la UCI por lo menos. Claro, eso ya luego borrar esa mala información es muy complicado. Eso es muy complicado. Entonces, a veces, la mayoría de las veces no, pero a veces las pacientes vienen con una información ya sobre el proceso, sobre el problema que tiene el feto, de una persona que no es experta en medicina fetal, y borrar eso es muy complicado. De otro médico o del entorno. Yo hay una cosa que le digo: si me pongo un pesado me para. Te dejo que digas las 3 cosas. Sí. Y después me callo. Sí,
o del entorno. Yo siempre le digo a mis pacientes, digo, bueno, ahora, cuando ya le he dado la información, yo siempre le recomiendo a la pareja, ahora yo recomiendo que hagáis una piña, y que esta información, por un motivo que no es ninguna tontería, cuando se está dando una información de una patología, de una enfermedad de un feto, se está dando una información de un tercero. Si esa pareja luego sale y lo cuenta en el WhatsApp de la familia de él, en el WhatsApp de la familia de ella, en el WhatsApp de primos de él, en el WhatsApp de amigas de no sé qué, del parque de ella, termina sabiendo toda Sevilla que ese feto no nacido tiene tal problema. Y a nosotros no nos gusta a mí no me gustaría que media Sevilla supiera qué problema puede tener mi hijo o qué enfermedad puede tener mi mujer. Pero parece que como no ha nacido, como no lo vemos, pues lo comentamos. Y entonces, claro, todo ese entorno que está informado da una información de respuesta, porque todos tenemos algo que decir. Y entonces empieza el típico, sí, uy, eso es como el fulanito del pueblo que iba así con el brazo así. Hoy va como el otro que se quedó así. Entonces, claro, empieza a dar una información que ya es muy difícil del entorno. O sea, una mala información, primero una incertidumbre y luego la mala información dada por otro profesional o por el entorno. ¿Vale? Y en tercer lugar, el miedo. El miedo. ¿Y a qué tienen miedo los pacientes? Pues al sufrimiento de un hijo. La gente no quiere que su hijo sufra. Y el miedo al sufrimiento, miedo a la discriminación. Por eso he dicho que aquí todos tenemos algo que aportar. Miedo a la discapacidad, miedo a una mala calidad de vida, que es una de las cosas que siempre se dice. Tengo una cardiopatía, diagnosticado, como hace unos días, una espina bífida. Miedo a una mala calidad de vida. ¿Y qué calidad de vida va a tener mi hijo o mi hija? Es una pregunta que te dicen la gente, ¿no? ¿Qué mala calidad de vida va a tener? Bueno, luego si queréis hablamos de eso, ¿no? Miedo a una vida medicalizada, miedo al futuro y, ojo, un asunto no menor, miedo a cuál es el futuro de mis otros hijos, porque algunas veces dices, es que yo tengo ya un hijo, pero yo no le quiero que mi hijo sea responsable o sufra la discapacidad de un hermano, es que va a ser para él. O sea, por eso digo que aquí hay un problema, es que esto es una cadena social que todos tenemos algo que decir. En fin, yo creo que si queréis me paro y seguimos, porque puedo llevarme aquí la hora entera. Es súper interesante. Si te parece, Eduardo, y a los demás, damos paso y luego creo que vamos a tener tiempo de comentar todas estas cosas porque surgen muchas preguntas. Yo es que te escucho y se me ocurren muchas preguntas. Le damos paso a Ángela, si eres tan amable, vale, que en nombre de la Asociación Provida nos cuenta algunas cositas. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es una alegría y un honor en todos los sitios donde vamos de hablar de este tema con la problemática que hay actualmente, que es el panel. Entonces, nuestra asociación es una consultiva especial del Consejo Económico y Social de los Estados Unidos, es decir, la Federación Española de Asociaciones Provida. Es una organización no gubernamental de voluntarios que promueve el respeto y la defensa a toda vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces, estamos denominados como una ONG independiente de otros organismos privados o públicos, es decir, somos autónomos. Somos 23 voluntarios, ya sabemos que los voluntarios no cobramos. Y atendemos a 350 a 400 familias. Esto unas veces son algunas más, otras veces son algunos menos, pero sobre todo sobre esta atendemos a las madres embarazadas desde su primer momento hasta que nace el bebé y los bebés hasta los 3 años aproximadamente. Ahora, un dato muy actual ahora mismo, el viernes vamos a repartir alrededor de 1000 juguetes a nuestros niños de Provida, ¿no? Es como una... Entonces, Provida defiende 2 vidas, la de la madre y la del hijo. Consideramos que un embarazo no es una enfermedad, es una vida que comienza y que la única forma de llegar a este mundo es a través del vientre de nuestra madre. Atendemos a todas las madres según sus circunstancias, raza, ideología, país. Un dato muy importante es cómo rescatamos a las madres que quieren abortar. Entonces, en nuestra asociación, cuando llaman por teléfono para pedir una cita para ayuda,
Entonces nosotros la citamos, le damos una primera cita y le tomamos, le hacemos una entrevista, es que esto es un dato importante. Entonces le hacemos una entrevista, le tomamos una serie de documentaciones porque tenemos que tener seguridad de que se les pueda ayudar o no, de que estén necesitadas de ayuda. Y después se le da una charla informativa sobre la asociación. En esa charla afirmativa se le hace un paréntesis y se le habla del aborto, para que ellas, aunque no es su caso porque ya vienen embarazadas para tener a sus niños, tengan esa cultura de lo que es el aborto, sepan lo que es el aborto. Y también con el objetivo principal de que si ella, que aquí es donde está el kit de la cuestión, para que ella, si conocen a alguien en su entorno, o familiares, o amigas, o vecinas, lo que sea, pues que hagan por traérnosla a nosotros para que quieran abortar, ¿no? Para traérnosla y que nosotros, por lo menos que nos escuchen y poderla, esto es lo que nos hace importante. De hecho, como ellas se sienten acompañadas y se sienten con la necesidad que nosotros con los recursos que nosotros les damos, pues entonces ellas se vuelcan y nos traen a las madres embarazadas, o sea, que quieren abortar. Y de esa manera tenemos a muchas madres que podemos contactar con ellas, hablar y informarlas, ¿no? Después, nuestra financiación es una financiación que al no tener recursos, nosotros no somos negocios, no generamos, entonces nuestra financiación es toda de donaciones. Desde aquí queremos agradecer a todas las donaciones, principalmente las hermandades, del Banco de Alimentos, particulares, bueno, tenemos socios, lo que pasa es que los socios son poquitos, hay que hacer más socios. Los socios siempre. Entonces, para nosotros los católicos, un aborto esto es un poquillo fuerte, pero bueno, sí tengo que decirlo también. Para nosotros los católicos, un aborto es matar al rostro de Dios. ¿Vale? Entonces, referente a las madres que nos lleguen, que quieren abortar, para llegar, que llega a una mujer de abortar, la decisión de abortar no suele tener una sola causa. Es una combinación de factores personales, sociales, económicos, emocional. Por ejemplo, el factor personal es sentirse sola. Las madres que van allí se sienten muy solas. Se sienten solas y sin apoyo de la pareja o de la familia. Se sienten solas por muchos motivos. Porque no quieren contarlo, porque su pareja, lo primero que hacen las parejas cuando se enteran que están embarazadas, la abandonan. Entonces, allí muchas madres no tienen la pareja. Y otras, bueno, la verdad es que las madres que tenemos son muy complicadas, ¿no? Son con muchas necesidades. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, que tiene 4 hijos y estos 4 hijos cada uno tiene un padre distinto. Entonces, un impacto emocional de un embarazo inesperado. Cuando viene un embarazo inesperado, pues te quedas y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿No? Ahora cómo lo cuento, cómo lo digo, con la pobreza que tienen esta gente, porque indiscutiblemente las mujeres que nosotros atendemos son pobres, no tienen recursos. Después los conflictos internos, la ansiedad o la presión psicológica que tienen también. Después los factores sociales y familiares, el rechazo, apresión del entorno cercano, ¿no? Cuando el entorno cercano, pues no sé, las amigas, las vecinas, oye, pues mira, no te preocupes, quítatelo, como decía quítatelo, porque mira, después de todo, ellos mismos se quieren convencer, ¿no? Después de todo, esto es un conjunto de células, y es que esto no pasa nada. Te quita ese conjunto de células y no pasa nada, ¿no? Como muchas veces yo les digo a las madres, digo, bueno, vamos a ver,
Mira, ni para ti ni para mí, si es un conjunto de células y yo digo que es una vida, vamos a dejarlo, a ver qué pasa. A ver si con el tiempo, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, en estimación social tenemos las edades, tenemos edades desde 16 años, que han tenido ya sus niños, hay una de 15 años también, hasta los 40 o 40 y tantos años. Entonces, el problema mayor que tienen, que claro, que estas niñas jovencitas cuando llegan allí, lo primero que hacen es que lo primero que sufren son los estudios, porque ahora están en edad de estudio, entonces los estudios tienen que dejarlos porque, bueno, ya tienen 2 años el niño, tienen que ocuparse de los niños, entonces los estudios lo primero que, y son, claro, madres que no tienen formación, no tienen estudios, que no tienen recursos, pues tampoco pueden, no tienen facilidad para esta. Entonces, también hay otro dato que se nos da en nuestras madres, que cuando se enteran en los trabajos que tengan, ¿no? Normalmente, si están trabajando con personas mayores o cosas así, entonces en el momento que se enteran que están embarazadas, lo primero que hacen es que la ponen en la calle. Esto lo despiden porque no está embarazada y no quieren. Y entonces pierden el trabajo. Después está la violencia doméstica. La violencia doméstica, las relaciones inestables también, violencia doméstica, pues no sé, ¿no? En una casa donde, bueno, no lo voy a contar como así, como especie de un chiste, pero bueno, no hay ningún chiste. La violencia doméstica, por ejemplo, cuando dice esto de que, mamá, que ¿dónde están los calcetines rojos? Y entonces la madre dice, que es una violencia, ¿no? Entonces la madre dice, hijo, que está en el cajón. Que no lo encuentro, que no está aquí. Entonces la madre dice, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Esto se oye mucho, esto ya se sabe que es una cosa muy popular, ¿no? Que se oye mucho, ¿no? Entonces las relaciones inestables, también si sus padres figuraron que estas personas, estas chicas que se quedan así embarazadas, ¿no? Si sus padres están en la situación de separación o de, bueno, las situaciones muy malas que tienen, ¿cómo le van a presentar a su familia de que está embarazada? Entonces, ¿qué pasa? Porque entonces van buscando a la pareja. Pero la pareja, como he dicho antes, lo primero que hace, como no quiere responsabilidades, la dejan sola. Entonces, esta mujer se encuentra sola, totalmente sola, con unas angustias, sin saber por dónde ir y sin saber qué hacer, ¿no? Después, el embarazo de violencia y abuso. Claro, también hay violencia y abuso en los mismos matrimonios, eso lo sabemos, ¿no? Este tema no quiero, este tema un poquito más esto y no voy a entrar porque esto ya se conoce. Y después los factores económicos, como falta de recursos para mantener un hijo. ¿Cómo voy a mantener yo un hijo si no tengo recursos? Imposible, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo que hago? Entonces, la inestabilidad laboral están supliendo o tienen desempleo, peor todavía los que no trabajan, o sea, que no tienen. Ahora, la dificultad para continuar estudios o proyectos de vida, que eso ya lo he dicho, tienes un proyecto de vida y claro, te viene un embarazo así y el proyecto de vida pues, se te va a dar. Después, ausencia de trabajo social y estatal. En esto luego ya se hablará. Y después, los factores de salud, como ha dicho ya el doctor Eduardo, que no tengo que aprender nada. Pues el riesgo para la salud física o mental de la madre, física y mental, diagnóstico médico grave durante el embarazo, también un diagnóstico grave como el doctor ya lo ha nombrado. Pues ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Aborto o no aborto? Mira, pues pueden abortar y se corta el problema, ¿no? Temor a complicaciones médicas, que quiere decir esto, pues que el no nacido tiene la culpa y por eso pues vamos a quitarlo del mundo. Es decir, aquí siempre tiene la culpa el no nacido, ¿vale? El no nacido parece que es el culpable de todo lo que pasa y que es el que hay que quitar porque quitando el no nacido pues, como se dice, ¿no? Quitando
matando al perro, te lleva a la raya, algo así, ¿no? Es el dicho, ¿no? La presión externa es influencia de la pareja, familia o profesional. Si la familia dice, vamos a ver, ¿cómo vamos a tener una boca más para comer? Imposible. Entonces la misma familia dice, mira, tienes que abortar, en niñas, jovencitas estoy hablando, ¿no? Tienes que abortar, aquí no hay otro recurso, no podemos mantenernos, ¿no? Después de esas culturales que presentan el aborto como única salida, es decir, el aborto, nosotros decimos siempre allí, vamos a ver, el aborto no es una solución, no es una solución. El aborto, hay otras soluciones, desgraciadamente no las hay, pero debería de haberlas, tener otras alternaciones que sean, pues, no sé, pero no, vamos a cortar como a cortar cabezas, ¿no? Cortamos cabezas y se acabó. El aborto fuera y ya está, no hay ninguna otra posibilidad de poder decir, bueno, mira, vamos a ver si hay otra, no, esto está así y ya está, ¿no? Ángela, En muchos casos. si te parece. Sí, me pasaron. No te preocupes. Es que mi trabajo es muy difícil, porque tengo que cortarlo y yo quiero dejarlo hablar. Mire, creo además que tenemos una composición ahora perfecta entre lo que ha comentado Pardo más desde el punto de vista médico y esa labor que nosotros podemos hacer de acompañamiento, que no significa estar de acuerdo. Y tú nos has hecho, que era una de las preguntas que yo tenía para ti, una representación perfecta y muy amplia de todas las situaciones de mujeres que acuden a vosotros. Yo tengo una pregunta para eso que luego te la trasladaré. Si te parece, una vez vistas las diferentes situaciones y lo que nos plantea y cómo nos ha hablado de tu asociación, le damos la palabra a Rafael y a Carmen, y ahora en el debate creo que vamos a poder mezclar todo esto, porque lo que se trata es que nosotros veamos desde el punto de vista cristiano qué respuestas podemos dar en esas situaciones, que es el conflicto que sobre todo nos va a generar, ¿no? Entonces, si te parece, y perdón por haberte interrumpido, le damos la palabra a Rafael y a Carmen, que nos cuenten algunas cosas desde el punto de vista de pastoral y que nos hablen de sus proyectos, Ángel y Raquel, que nos parecen preciosos y súper interesantes. Y podamos hablar de ellos después. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a la hermandad por invitarnos. Además, Rafa se siente en su casa porque hay hermanos también de Santa Marta, con lo cual aquí estamos todos en familia. Bueno, pues nosotros venimos a hablar de dos proyectos, el proyecto Raquel y el proyecto Ángel, que se desarrolla en nuestra archidiócesis en relación en defensa de la vida, ¿vale? Entonces venimos a explicar un poco estos dos proyectos. El proyecto Raquel, ¿en qué consiste el proyecto Raquel? El proyecto Raquel consiste en ayudar a sanar las heridas del aborto de hombres y mujeres que han provocado un aborto, no que ha sido un aborto natural, sino que han provocado un aborto, que han ido a una clínica abortista y han aprobado un aborto, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece el proyecto? Pues lo que ofrece el proyecto a las personas que están implicadas en este aborto es una atención individualizada a través de una red diocesana, de unos consejeros que estamos formados para acompañar a estas personas, y lo hacemos de tal manera. ¿Cómo funciona en concreto aquí en Sevilla? El proyecto Raquel es un proyecto, yo voy a ir diciendo, lo tenemos aquí, que lo tenemos presentado, pero lo vamos a ir diciendo, ¿no? El proyecto Raquel, ¿en qué consiste? Pues realmente en un acompañamiento totalmente gratuito, porque lo ofrece la Iglesia a personas que están implicadas en un aborto. Se desarrolla aquí en Sevilla a través de la Asociación Pública de Fieles Spei Mater, ¿vale? Que está a nivel nacional, aprobada por la Conferencia Episcopal, donde hay una dirección
que son los encargados de ir por todas las diócesis y formándonos. ¿En qué nos formamos? En el acompañamiento. Y existe una guía metodológica para seguir ese acompañamiento. Luego os hemos traído algunos folletos y cosas por si luego queréis preguntar y todo esto, ¿no? Entonces, fijaros, hay un teléfono, que el teléfono está las 24 horas del día, ¿vale? El teléfono es totalmente confidencial, siempre lo lleva una única persona que lleva el teléfono siempre, donde a través de llamada telefónica o de WhatsApp cualquier persona puede ponerse en contacto. Fijaros, hace como un mes aproximadamente, una persona escribió de madrugada: Hola. Hola. Claro, esta persona evidentemente de madrugada no vio el mensaje, pero lo vio por la mañana cuando se levantó súper temprano y dijo, y le contestó: estamos aquí, estamos para ayudarte, ¿necesitas algo? Y la persona llamó y dijo, me han contestado, no se atrevió a decir más nada, y bueno, era una abuela que había provocado un aborto a su nieta. Hacía como 15 días, la había inducido y le había provocado un aborto que la había llevado a la clínica abortista, le había pagado toda la situación. Y entonces la señora ya mayor, y ella decía que se sentía mal, ¿no? Entonces había estado buscando por internet y localizó por internet el teléfono y el proyecto, ¿vale? ¿Qué metodología se sigue? ¿Cómo se hace? Pues acompañando siempre, totalmente confidencial. Fíjate que la confidencialidad llega hasta el punto de que viene una persona y dice, yo llamo Pepa, tú te llamas Pepa, ya está. Aunque no sea tu número verdadero, no tengo por qué saberlo, siquiera. ¿Vale? Se le atiende también en sitios los más seguros posibles. Entonces, ¿dónde atendemos? Pues fijaros, algunas veces atendemos en algún convento de clausura que pedimos por favor de que nos dejen un sitio para atenderlo, en alguna parroquia, en algún espacio que es totalmente confidencial, y luego también se le dice a la persona, oye, ¿por qué zona tú no quisieras que te atendiéramos o que estuviera cercana? Y la persona te dice, pues a lo mejor por Dos Hermanas no quiero. Bueno, pues no, te vienes a Sevilla, te atendemos en Sevilla. Que no en Sevilla, pues te podemos atender en cualquier sitio, ¿vale? Cualquier barrio. Entonces, quedamos con algún sacerdote, con alguna religiosa, y entonces buscamos el sitio más oportuno y más idóneo para atender a la persona. Entonces, totalmente confidencial y desde una mirada de misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para juzgar ni situaciones ni momentos que hayan pasado, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Y cómo se lleva a cabo este acompañamiento? Pues hay un itinerario que se desarrolla, un itinerario con sesiones concretas, con un principio y con un fin, y que lo más importante que nosotros queremos es que la persona se sienta acogida y no juzgada. Al final quien va a sanar esa herida no es la persona que la acompaña, es Cristo. Entonces queremos ¿qué persona atendemos? A cualquier persona, ya sea hombre o ya sea mujer. Hay consejeros que son hombres y consejeros que somos mujeres. Entonces, a los hombres lo atienden consejeros de hombres y a mujeres lo atienden consejeros que son hombres, pero también para que se sientan también más a gusto. Hay alguna vez que algún chico también ha pedido que le atienda a una mujer, pues no pasa nada, también se le atiende, ¿vale? Entonces, esta atención lo que supone es acompañar a la persona en toda la integridad del proceso de sanación y sobre todo de reconciliación, que eso es lo más importante, que se reconcilien.
Y en las fases de este acompañamiento, lo primero es comprender la verdad de lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido, ha provocado aborto y tiene que reconocer. Fijaros, hay muchas veces que ha venido personas, luego si alguno está interesado os vamos a tomar nota y por correo electrónico. Han venido a grabarnos un programa de 3CTV que se ha hecho aquí en Sevilla, porque le preguntaron a la dirección de Feimate dónde podemos ir a grabar un programa de Proyecto Raquel y Ángel, y le dijeron, pues ir a Sevilla, y entonces han venido aquí a Sevilla y hemos grabado un programa pues con consejeros y con personas que acompañan y también con testimonio, tanto del Proyecto Raquel como de Ángel, ¿no? Entonces, os vamos a pasar, quien queráis, os pasamos para que luego os lo pasamos por correo electrónico, porque podíamos poner aquí el vídeo, pero nos llevamos 40 minutos, ¿no? Y entonces no merece. Entonces, lo primero que es reconocer la chica que viene de testimonio en 3CTV, por supuesto no se le ve la cara ni nada porque es confidencial, ¿no? A ella no le importaba, pero dijimos, mira, no, sobre todo por tu familia, ¿no? Ella decía, había abortado con 16 años, que fue un embarazo no previsto, inesperado, con 15 años y su novio con 18, que se iba a la mili, bueno, una historia. Y ella decía que eso la había hecho, después había estado estudiando, había estudiado la carrera, trabajaba, se había casado con la misma persona, había tenido 2 hijas y lo tenía ahí como que había pasado, pero lo tenía. Y ella decía que se sentía mal, pero que no sabía por qué, tenía trastornos, ella decía que se sentía cosas extrañas, pero no sabía por qué. Y bueno, pues el Señor, yo creo, la Virgen, ¿no? Se lo puso, y ella lo cuenta, ¿no? Como en una situación fue a Fátima y con una persona que habló le dijo, oye, mira, tú no conoces Proyecto Raquel, sin saber que la persona no sabía absolutamente nada, sino que la persona dijo, ahí, ¿no? Y ella dice, es una cosa que yo la tenía dentro y ya la tenía como casi olvidada, pero era, se puede decir, el trauma que yo estaba viviendo después de haber provocado la muerte, ¿no? Lo cuenta ella. Este testimonio que os estamos diciendo se puede decir que es general en el 90% de las personas que vienen al proyecto, ¿vale? El síndrome posaborto es una realidad. El síndrome posaborto. Ahora se llama trauma posaborto, ¿vale? Para que no nos digan que somos síndrome y que estamos calificando a los cristianos, a los católicos, pues, mira, esto es un trauma posaborto, no síndrome, sino trauma, ¿vale? Eso que muchas veces es verdad que lo que tú dices, que incluso tenemos que defender lo indefendible, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y el trauma existe, ¿no? Luego, otra de las fases del proyecto es alcanzar el perdón, ella, y reconciliarte con Dios. Esto no significa que no solamente que nada más que atendemos a personas cristianas católicas, se atiende a todo el mundo que venga. Es más, os podemos decir también que el 80-85% son personas que son cristianas, católicas, no practicantes, pero que luego, a lo largo de la reconciliación, se encuentran con el Señor. Y eso es muy importante, porque lo importante es que se encuentren con el Señor y se sientan fortalecidas, ¿no? Y luego, otra de las partes importantes y otra parte importante que tienen que pasar ese duelo que quizás no vivieron, y eso es lo que le ha provocado ese trauma, y que se reconcilien con su hijo abortado confiando en que Dios lo tiene en su seno, ¿no? Y luego que ellas reconstruyan su vida con el Señor. Entonces eso se hace en distintas fases, ¿vale? Como antes os hemos dicho, hay un teléfono exclusivo y un correo electrónico, y ese teléfono tiene su WhatsApp y nada más que lo coge una única persona. Luego, el proyecto Ángel, vamos repetido, ¿vale? El proyecto Ángel es un acompañamiento en momentos de dificultad, en las situaciones
que tanto nuestro doctor como Ángela han ido explicando, ¿vale? Y han ido describiendo. Entonces se le ofrece a las mujeres con un embarazo imprevisto o en situaciones de dificultad distintas alternativas y ayudas necesarias para que afronten la realidad que están viviendo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Pues acogiendo y acompañando a la persona, y también se hace de manera individualizada y se hace en las dimensiones tanto materiales, que muchas veces colaboramos con Provida, porque es verdad que en la delegación de familia no tenemos medios, o incluso con Cáritas para ofrecerle los medios económicos que necesita la persona que está en dificultad y está en un embarazo, ayuda psicológica y por supuesto ayuda espiritual desde la fe. Algún caso que nos ha venido con situaciones como nos ha comentado él, que le dicen, oye, que tiene algo, dificultad el niño, no sé cuánto, pues procuramos incluso derivarlo a que otra opinión, porque hay veces que nos han llegado alguna mujer que nos ha dicho, es que mi ginecólogo me ha recomendado que una de las posibilidades es el aborto y tengo cita para mañana. Eso es habitual, tengo cita para mañana, ¿vale? Entonces, pues les recomendamos pues, una segunda opinión médico, y además, sobre todo, en sitios donde sabemos que realmente se le está dando una segunda opinión médica y se le está acompañando en esa situación que es la real, que es difícil, que es dolorosa, pero se le está acompañando, ¿vale? También es totalmente confidencial y entonces se les facilita a las mujeres el recurso que necesiten. Y en este proyecto hay como 3 personas que intervienen en el proyecto. Primero, el rescatador, que es la persona que también lleva un teléfono que es un teléfono para él, y rescata a la persona, la acompaña en la primera intervención. Luego el facilitador, que son personas que lo que hacen es crear esas redes para facilitarle esos recursos que son necesarios, que se le puede facilitar. Y luego tenemos otra figura que es el ángel, que es la persona que en todo momento acompaña a esta mujer en la situación que tenga que vivir. Ya pueda ser acompañarla al médico, acompañarla de manera espiritual, acompañarla en la situación familiar, en cualquier situación en la que vive, ¿vale? Y lo que siempre decimos, que aunque haya dificultades, siempre vamos a estar a su lado. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene que estar a su lado, es madre y tiene que estar al lado de ella, ¿no? Y nada, luego tenemos 2 proyectos que son Parroquia por la Vida y Hermandades por la Vida, que lo que se hace es sensibilización y formación, como se está haciendo aquí, para que realmente demos una respuesta cristiana y demos un testimonio en esta situación, ¿vale? ¿Ya? Voy a correr para que lo digamos. Digo, Rafa, tú contestas, pregunte yo, explico todo rápido. Bueno, me encanta porque no sé si la audiencia tiene la misma sensación que estoy teniendo yo, pero hay como todos confluimos en un hilo conductor y todos estamos en el mismo punto, ¿no? No sé si la audiencia, por no acaparar yo y dejaros a vosotros preguntas que tengáis que hacer, yo al hilo sí me interesa especialmente el tema de los jóvenes, y como has terminado tú, te voy a dirigir una pregunta, si me permitís, porque me preocupa en muchos casos, y Luzgardo en un momento dado ha hecho referencia también, el ver el aborto como un método anticonceptivo más. Entonces, bueno, ¿de qué manera implicamos a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos hacer que se impliquen en estos proyectos? ¿Hay una masa social suficiente de jóvenes que colaboren? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos con educación sexual a lo largo del noviazgo, a lo largo del respeto? Entiendo que es así, pero la juventud creo que es una pieza clave en este momento también, ¿no? Lo principal es desde nuestro punto de vista siempre es la prevención.
Entonces, en tema de juventud, desde la delegación también tenemos 2 proyectos bastante importantes de educación afectivo-sexual para jóvenes y no tan jóvenes. Hay que atacar, te digo, como muy tarde a los 12 años. Exacto. Como muy tarde a los 12 años. Como muy tarde. Entonces, En el desde la delegación tenemos 2 proyectos, uno es el Team Star y otro se llama El Lugar del Encuentro. Son dos formaciones distintas. Una, la del Lugar del Encuentro, proviene de la Conferencia Episcopal. Eso lo presentamos En Filadelfia, en el año 2015, y está traducido a 5 idiomas. Pero está hecha aquí en España por distintas miembros. Lo que hace es presentar la persona como si fuera la construcción de una tienda de campaña. Entonces, cada una de las partes de la tienda de campaña hace referencia a algo. Por ejemplo, los vientos, como son los que se lo sujetan, pues un poco la moral. Y al final, lo último es la cremallera de la tienda. ¿A quién dejas entrar en tu vida? ¿Cómo te abres a los demás? ¿Cuál es el valor que te das a ti mismo? Y el Team Star es otra formación que toca todos los aspectos globales de la persona, desde fisiológico, psicológico, espirituales, emocionales, sentimentales, todos los aspectos de la persona. Y desde ahí también es fundamental la prevención. El problema es que, claro, en la juventud de hoy día hay de todo. Hay desde el que está muy convencido de que realmente lo que tiene que hacer dentro del cauce moral que nosotros entendemos, y hay quien no. ¿Cuál es nuestra labor? Pues intentar acercarnos a todos. Tenemos que, en la iglesia, decía el Papa Francisco, que caben todos. No cabe todo, pero sí caben todos. Y tenemos que estar abiertos a acoger y a recibir a la gente, y no hacer así y acusarte, sino pensar en cómo Cristo habló con la samaritana. La escuchó, la acogió, le puso delante del espejo para que viera en qué situación estaba y le dijo: ahora es tu momento, enderezate. Yo creo que hay mucha falta de información. Entonces, ante esas situaciones, como decía, ¿no?, de miedo, que tiene, y que pasará y que no pasará, pues tú dices, la vía fácil, ¿cuál es? La calle del medio. Entonces, claro, para eso hay que formar y acompañar, ¿no?, y dar soluciones. El lema del proyecto Ángel es: hay soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podemos ofrecer desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista médico, como desde el punto de vista humano, económico y demás, ¿no? De todos los puntos de vista, porque muchas veces son las situaciones médicas que ante eso decimos, nosotros por ejemplo que no somos médicos y muchas de las personas que colaboran en el proyecto Ángel no son médicos, decimos: ¿y qué? Bueno, pues no, o perfecto, porque conocemos a médicos cristianos, católicos, y que van a estar acompañando también desde ese punto de vista médico, y que va a ser también una satisfacción para esos padres el sentirse acompañados en esa situación tan difícil que están llevando, ¿no? Aún así va a haber diagnósticos, Lugardo, que son completamente negativos, es decir, que no solamente es decir, vamos a intentar, tú desde el punto de vista como nos contabas, ¿no?, la intervención intraútero de una espina bífida, ¿no?, porque que esto es darle una oportunidad a esa vida que nosotros entendemos como cristianos desde la concepción. Pero cuando el diagnóstico es de mucha gravedad, es decir, es algo incompatible con la vida, ¿cómo lo haces tú? ¿Hay algún caso que te haya marcado? ¿Cómo acompañas? Porque es muchísimo más difícil, es decir, si tú, es que va a ser inevitable el aborto. ¿Cómo acompañas cuando no hay solución? Bueno, yo siempre digo que no hay casos incompatibles con la vida, es decir, que la cuestión es... yo le doy la vuelta, yo digo que este diagnóstico va a hacer que la vida del pequeño sea muy breve en el tiempo, es decir, pero no es incompatible con la vida ya está.
Obviamente hay diagnósticos peores, por ejemplo, que el médico una hipoplasia de cavidad izquierda, ¿no? Que es un diagnóstico letal, ¿no? La vida postnatal va a estar muy, muy afectada, o algunas cromosomopatías que sabemos que tienen una esperanza de vida postnatal muy, muy corta. A mí esas son las situaciones que más me han marcado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un caso de un pueblo de Sevilla que nos lo derivaron y el feto tiene una malformación cardíaca, una miocardiopatía dilatada. Está ahora mismo el feto en fallo cardíaco, pero sigue latiendo, sigue vivo, ¿no? Y son 26, 27 semanas, ¿no? Y además le hemos explicado claramente que el pronóstico es muy malo porque nacerá y se morirá. Claro, eso lo cambia el trasplante en todo caso. Trasplante, pero claro, el problema del trasplante es que por suerte no hay donantes, por suerte no hay donantes para niños recién nacidos, ¿no? Entonces ese es el gran problema, ¿no? Bueno, pues ahí nos surge otra opción, otra alternativa, que son los cuidados paliativos pediátricos. Los cuidados paliativos. Tenemos ya un programa en Virgen del Rocío, además nos dieron un premio hace unos años. Hoy son pocas familias que se acogen a eso, pero si tú no lo ofreces, nadie se acoge. Bueno, pues esta chica, una de las visitas no la vi yo, pues estaba yo dando clase y cuando volví me la encontré ya con el papel de interrupción que se iba a cortar. Bueno, la vi otro compañero y bueno, pues nada, le di un abrazo, tal. Y a los 2 o 3 días apareció por allí que quería hablar conmigo, ¿no? Y eso ha sido la semana pasada, ¿no? Y me dijo que no, que ella no podía aportar. Pues te vamos a acompañar y vamos a poner en marcha el programa de paliativos pediátricos. Y mira, pequeños detalles, porque ella se sienta al niño, ¿no? Claro, yo le decía el otro día, bueno, cada uno tenemos nuestra relación con el otro. Tu relación con tu hijo es sentirte. Claro. A lo mejor no vas a tener otra, ¿eh? Puede ser, claro. Pero disfruta cada vez que ya han entrado también los pediatras, están acompañando los pediatras, los neonatólogos. Se va a establecer un plan para cuando nazca, saber qué cuidados se le van a dar y qué cuidados no se le van a dar, o sea, a dónde vamos a llegar y qué acompañamiento se le va a dar, hasta dónde vamos a tratar y dónde vamos a limitar. Ya también tiene su psicólogo clínico que le está acompañando, en fin, hay una red de apoyo para esa familia que no quiere abortar y que quiere acompañar a su hijo, a su hija, hasta que fallezca, porque sabemos, la ciencia es que sabemos que ese niño, esa niña, claro, va a vivir, su vida va a ser muy corta, ¿no? O sea, porque hay un milagro, pero que la vida de esa niña va a ser muy corta. Pero te voy a decir una cosa, y de las pocas, no es lo más frecuente, ¿no? Pero bueno, cada vez el ver que hay una estructura preparada para eso, te dice, oye, es que hay gente que se acoge a esto, y no soy la única persona en el mundo, no soy la última Coca-Cola del desierto, es decir, que hay gente que se suma a esto y ver que hay una red preparada para eso es como un racimito de uva que una tira de la otra. Da mucha paz, o sea, no me he encontrado nunca, me llevo ya casi 20 años dedicado exclusivamente al diagnóstico prenatal, no he encontrado nunca una familia de las que se han acogido al programa de paliativos perinatales que se hayan arrepentido. Luego vienen, lo viven con mucha paz, incluso cuando nace el niño a lo mejor pues, se muere a los pocos días de vida. Los que son creyentes, porque esto no es un tema, me han hablado mucho de, estamos aquí en una hermandad, pero esto no es un tema. Yo no creo que el concepto de la vida sea exclusivamente cristiano, que no, además me resisto a ello, es una cuestión ética, humana y de filosófica, es decir, yo creo que nosotros tenemos esta visión porque somos católicos, pero que un no católico puede verlo perfectamente igual que nosotros, además lo debe ver igual. Lo contaba Ángela además, porque a vosotros se os dirigen pues, mujeres y familias de todo tipo, ¿no? O sea que no es solamente en el seno. Pues en ese tiempo, pues que a lo mejor el tío muere a los 2 días, bueno, pues le da tiempo a bautizarlo, los que son creyentes. Oye, y eso da una y me lo decía lo tiene una psicóloga, una psiquiatra, me decía que ya no es creyente, dice, oye, es que los creyentes hacen mejor el duelo que los no creyentes, este duelo es mejor, es que ayuda, ¿no? O sea, que tú lo puedas bautizar, que lo puedas enterrar cristianamente, oye, pues eso da un consuelo
no me he encontrado nunca una pareja que luego me haya dicho no debíamos haber hecho esto, no debíamos nunca. Sin embargo, sí me he encontrado parejas que luego han venido y me han preguntado, ¿hicimos bien? Ya está. Qué No bonito tengo lo que respuesta. funciona. ¿Qué os parece? ¿Qué hay por parte de la audiencia? Yo le tenía una pregunta. En realidad los tira a todos. Tiene que somos compañeros, ¿eh? Acuérdate. No, también se lo han dado en el sistema. A mí me afectaba muchísimo, gracias a Dios en muy pocas ocasiones, cuando en una ocasión vino una niña con un embarazo de 12 años que tenía. Esa niña hace muchísimos años. El preparado de ese organismo no está. Entonces corrió un riesgo. A mí me impactó. En esa situación es complicado. Viene embarazada con esa edad y sabes el riesgo que corre. Y además esa niña ni mentalmente ni de ninguna manera. Por eso se habla de que hay aborto, Que sí, pero que estamos sí. hablando en realidad de personas adultas. Pero cuando te viene una niña en esa situación, católica y practicante, pero la idea se te pasa. Claro que sí. Estoy hablando desde mi más sincero. Ahora sí, sí, Como sí, estoy sí. hablando sinceramente. Sí, sí. Porque es de verdad. Entonces, ¿qué situación? ¿Qué se hace? Yo no, he Seguía empezado diciendo que yo no adelante, tengo, no que yo no tengo dejaba respuesta. La respuesta. Intenta que la vea otro. Oye, lo que no sabemos es la edad que tenía la Virgen cuando se quedó embarazada. A lo mejor nos sorprendería, ¿eh? Sí, o sea, por aquí en algún evangelio de estos raros dice que era muy joven. 15 Yo lo he leído, ¿no? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pero que Yo quería preguntar si hay estadísticas respecto a si ha aumentado o cuánto ha aumentado el número de embarazos no deseados, a pesar de que en teoría ahora hay mucha más información. Yo recuerdo que cuando yo era joven No sabía nada, tu padre no te decía nada, en el mi colegio no se padre hablaba en el de colegio. Por eso digo, ha aumentado mucho, hay estadísticas. Yo tendría que consultarla, yo no la sé. Lo que sí que te puedo decir, te puedo tutear. Sí, Dando un poco de vuelta a tu pregunta, según la ley actual del aborto, que cambió hace unos años, que es una ley, la ley actual es una ley de plazos. La ley inicial, cuando yo empecé la especialidad, era una ley que se podía abortar hasta la semana 22 bajo 3 supuestos, y había una penalización, una ley de despenalización, 3 supuestos hasta la semana 22. Según la ley actual española, hasta la semana 14 el aborto es libre, o sea, no hay que alegar nada ni nada. A partir de la 14 hasta la semana 22 tiene que haber una enfermedad fetal grave o incompatible con la vida o incurable, de la 14 a la 22, y de la 22 en adelante, sin plazo, se puede abortar con esas dos circunstancias, enfermedad incurable o incompatible con la vida, etcétera, siempre y cuando un comité autorice o valore esa interrupción. Esta ley, que tiene muchas cosas malas, pues tiene una cosa buena. Es que antes, cuando diagnosticábamos una cardiopatía y estábamos de 21 semanas y 6 días, le teníamos que decir a la mujer, es que hasta mañana que se te tiene acaba el plazo. se acaba el plazo. Ahora no. Usted no tiene que... Es que he hecho de 21 más 6, no pasa nada. A partir de la semana 22 vamos a hacer unas pruebas, vamos a hacer una amniocentesis, vamos a hacer no sé cuánto, vamos a hacer una serie de pruebas, vamos a consultar con el cardiólogo, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Es que se me pasa el plazo, no se le pasa el plazo. Si luego usted lo puede solicitar y el comité lo valora. Y eso hace que mucha gente Tenga más tiempo para tenga más pensar. tiempo y tenga más información. Sí. Que no es actuar bajo esa presión, decir, es que esto ha vida o muerte. A vida o muerte el ser humano reacciona siempre mal. Esto yo, como siempre digo, es como un gato que lo arrinconamos en un rincón. El gato te va a saltar, ¿no? Entonces, oye, mira, tienes esta opción, date el tiempo, vamos a darnos un tiempo, vamos a terminar unas pruebas, vamos a hacer una resonancia, vamos a terminar unas pruebas. Pues esas cosas, esta ley que tiene muchas cosas malas, tiene esta cosa buena, que en esta parte da un tiempo a pensar, y cuando da un tiempo a pensar, más tranquilo, más pausado, te estás sintiendo el feto, en fin, tu cuerpo está cambiando. Y lo que me decía esta mujer que me ha dicho dice, es que yo, me decía ella, es que yo
es que yo ya soy madre. Es que yo me siento a la niña, es que yo ya soy madre. Es que esa mujer ya es madre de esa niña. O sea, está sintiendo que es madre. Claro que eres madre. Claro que eres madre. En fin, le doy una vuelta a tu pregunta para llevarte la papita de Irán, pero bueno, claro, me va bien. De todas maneras, Lugardo, entiendo que los abortos por motivos médicos Sí. son una minoría comparado con Claro, los abortos sí, por, sí. Sí, sí, por sí. embarazos no deseados. Sí. Yo lo que quiero Y decir además, es eso, muchas el tema- parejas, a pesar de que te hayan diagnosticado un Down o una cardiopatía, quieren Sí, seguir adelante. sí, sí, sí. Por eso digo, entiendo Ahora que- tenemos un Down que que sigue una adelante. mayoría Sí. de Down siguen mucho. Ahora tenemos un Down que sigue Sí, adelante. sí, Por sí. eso te digo, yo creo que es mucho más importante la cantidad de embarazos no deseados, deseados. sí. Sí, los embarazos inesperados son la mayoría en el proyecto Ángel. Se puede decir que el 95% o más que se atiende son gente joven y son embarazos inesperados. Nosotros, referente a lo que dice la Iglesia, dice San Juan Pablo II, en donde nosotros nos movemos, ¿no? Dice, no basta afirmar el derecho a la vida, es necesario crear las condiciones para vivirla dignamente. Cuando una mujer se siente acogida, acompañada y sostenida, el aborto deja de parecer una solución. Totalmente. Me parece muy bonito. Como lo dices, si os parece, cerramos con la frase de Ángela, que es bastante... Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a los ponentes, gracias por adaptaros un poquito al tiempo. Y la próxima vez lo hacemos a las 6 de la tarde. Eso. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y nada, vamos a seguir trabajando en esto y bueno, que sepamos también alternativas que tenemos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Os dejamos el teléfono por si alguna vez necesitáis algo de la delegación. ¿Me puedes pasar esa posición? Para que lo repartáis por ahí.